Las últimas palabras del apóstol Pablo realmente son memorables. Después de dar una cátedra del Evangelio, una enseñanza profunda de la condenación del hombre por el pecado, después de dar una enseñanza acerca de la salvación a través de la fe que proporcionó Dios a través de Jesucristo, después de explicar en este libro maravilloso acerca de la predestinación, la nueva vida en Cristo, la lucha contra el pecado, el juicio de las naciones, el tribunal de Cristo, las recompensas, la santificación, el remanente de Israel, la salvación, en la importancia de expandir el Evangelio y muchas cosas que el apóstol Pablo escribió en este libro, que nos enseña cómo nosotros debemos vivir mientras vivimos en este cuerpo. Todas estas cosas, todos estos temas, el apóstol Pablo lo encerró en un solo libro, que como les dije al principio, se le considera la columna vertebral del Evangelio. Esto es el libro a la carta, el Evangelio o la carta a los romanos. Sin duda, Dios es rico en todo. Es la fuente de la paz, del gozo, del amor, de la paciencia. Dios es la fuente de todo lo bueno que nosotros podemos percibir, podemos ver. Como la Biblia, la palabra del Señor nos dice que Él es la fuente de aguas vivas. Él es aquel que nosotros podemos ir a beber y nunca tendremos sed. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo cierra esta carta saludando con alegría, con gozo, recordando a todos los hermanos que estuvieron con él, participaron con él en cada momento que él pasó, en los momentos buenos, en los momentos malos. Él saluda, pero aún en sus saludos, que él lo da con alegría, aún en sus saludos, en sus últimas palabras, encontramos nosotros preciosas enseñanzas que nos librarán de la ignorancia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estas últimas palabras, miren, créame que yo al principio dije, bueno, cuando lleguemos ahí pues lo dejaremos allí porque son saludos finales, son de una despedida, pero hay mucha doctrina también aquí. Mira lo que dice desde el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Quién era esta hermana? Era una líder de la iglesia. Era una persona, una mujer importante en esta iglesia de Cencrea. A lo mejor era un evangelista. Y aquí, hermanos, me trae a la mente el dato donde Pablo a Timoteo, que le dice que la mujer, ¿verdad?, calle en la congregación. Yo ya les expliqué que eso no se refiere que la mujer no predique, porque muchos dicen, ¿verdad?, que la mujer no debe predicar, porque Pablo dice que yo mando que las mujeres no hablen en la iglesia. Y muchos lo han tomado como que la mujer no debe predicar. Eso es lo que dicen muchos. Pero aquí encontramos que él mismo está hablando de una hermana que era diaconisa, así como un diácono, una servidora, pero era una persona importante, una líder en la iglesia de Cencrea. Predicaba el evangelio, apoyaba en una y otra labor
Era una mujer de bendición. Y aquí podemos nosotros, aparte de que ya yo les expliqué que ese versículo donde dice que la mujer calle en la congregación, no se refiere a que no debe predicar, sino que en ese tiempo pues las mujeres eran marginadas y solamente los varones los ponían más adelantito, ¿verdad? En las primeras sillas, y las mujeres los dejaban al fondo, donde casi que no escuchaba nada. Y la esposa preguntaba ahí al esposo o algún conocido, fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? No escucho nada. Y es por eso que Pablo les dice, tienen que estar callados a escuchar la palabra de Dios. Pero aquí encontramos esta mujer que era muy participativa, una líder, una columna dentro de la iglesia, una mujer diferente, así como lo fue en el Antiguo Testamento Débora y las demás, ¿verdad? Líderes extraordinarias. Mira, dice que lo recibáis en el Señor. O sea, cuando dice les recomiendo, les está diciendo a la iglesia de Roma, allí estoy enviando una sierva de Dios que les va a apoyar mucho, va a predicar el evangelio, va a ser de mucha bendición para todos ustedes, romanos. Recíbanla. Les recomiendo que las reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que los ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Escúcheme. Cuando una de ustedes, porque aquí está hablando de las mujeres, está hablando de una hermana, mira las características de esta hermana, de esta sierva de Dios. Porque muchas veces, ¿verdad? Algunas hermanas pues se quejan de su esposo, que mi esposo así, mi esposo asá, él es el problema de la casa. Yo pregunto para ellas que hablan de esa manera, ¿será que usted es la mujer de Proverbios 31? O sea, aquella descripción que Salomón da de la mujer virtuosa. Porque esta hermana Febe era una sierva de Dios. Era, pero sierva que practicaba la palabra. Pablo lo recomienda. Imagínate. Es como que, supongamos, ¿no?, que el misionero que estuviera aún vivo, que dijera, recomiendo a la hermana fulana de tal. Ella es una sierva. Imagínate, es palabra del misionero, no el misionero, imagínate, un hombre de Dios. Si él lo recomienda, pues yo creo, ¿verdad? Pablo lo estaba recomendando. ¿Por qué creen que recomendaba? ¿Porque había un favor de por medio? No, no creo. Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre de Dios, y no creo que se haya prestado a eso. Entonces él, al conocer el testimonio de esta mujer, él lo recomienda y le dice, allí les envío a Febe para que ella les ayude, les ministre, les ayude en una cosa, en otra, y sea de bendición para todos ustedes. Entonces este detalle nos enseña, todavía faltan 6 minutos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Con alegría, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, Pablo describe a esta hermana como una mujer virtuosa, como debería de ser una sierva, ¿verdad? Una sierva que ayuda en la iglesia, apoya, siempre está allí apoyando, pueda o no pueda, esté en condición, esté, a lo que esta persona se dispone, ella lo hace de todo corazón. Estas características tenía esta mujer, y como varias que en los Hechos de los Apóstoles lo describe. Y las hermanas que ayudaban al Señor Jesucristo eran como 8 mujeres que viajaban con Jesús. Usted no le encontrará, está por ahí. Una de ellas dice que era Susana, María Magdalena, varias mujeres que mientras el Señor iba, ellas iban con él. Imagínate. ¿Qué les gustaba? ¿Qué? Servir.
Y esto es lo que la iglesia debe crecer, en personas serviciales, con ese corazón de servir a Dios. Amén. Amén. Luego dice: saludad a Priscila y Aquila. Estos no son dos mujeres por este caso. Priscila es el nombre de una mujer, obviamente. Aquila es el varón. Esta es una pareja de esposos. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, esta pareja de esposos trabajaban cercamente, muy cercano con el apóstol Pablo. Eran colaboradores, eran los que estaban allí siempre con él. Iban a donde él viajaba, iban a sus campañas. Y esto me habla que alrededor, escúcheme, alrededor de un hombre de Dios que tiene un llamado, tiene un equipo de colaboradores, de personas que le ayudan, como Febe, esta mujer, como esta pareja, Priscila y Aquila, esta pareja que eran de gran bendición y que Pablo los llevaba siempre a sus campañas evangelísticas, a sus viajes. Pablo los llevaba. Mire, dice versículo 4, mire lo que dice: que expusieron en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Escúcheme, esta pareja de esposos se arriesgó sus propias vidas por salvar en una ocasión al apóstol Pablo. Acuérdense que a donde iba, mucha gente se levantaba. En una ocasión él, predicando, liberó a una mujer que era adivina, tenía espíritu de adivinación. Le dijo: demonio, sal fuera de ella. El demonio salió y los dueños de esta esclava dijeron: la fuente de nuestro negocio se extinguió por culpa de este Pablo. ¿Y qué lo hicieron? Lo intentaron matar. En una ocasión lo apedrearon tan fuerte que pensaron que ya estaba muerto, y no estaba muerto, por la gracia de Dios. Y en esta ocasión, esa pareja de esposos había arriesgado sus propias vidas por salvar al apóstol. Y usted dirá: pero hay gente que quizás, yo no quiero pensar eso, piense y diga: que idólatras, ¿cómo van a estar arriesgándose por un hombre? ¿Será eso correcto? ¿Sí o no? En este versículo encontramos la fidelidad de estos cristianos. Un cristiano tiene que ser fiel, que fueron capaces de arriesgar su propia vida para librar del peligro al apóstol Pablo. Ahora es la pregunta: ¿seríamos capaces de dar nuestra propia vida por salvar a nuestro hermano? ¿Sí o no? No, pero estos fueron capaces. Entonces nosotros también tenemos que ser capaces de ofrecer nuestra vida por nuestro hermano. Jesús nos enseña a dar nuestra vida por el otro. Mire lo que dice en Juan capítulo 15 versículo 12. Juan capítulo 15 versículo 12 nos dice de esta manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Eso es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Ya está. Decirnos palabras bonitas: te amo, hermano, que el Señor te bendiga y te prospere. No, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Siga leyendo. Que os améis como yo os he amado. Uy, no. Que nos amemos como Cristo nos amó. Y Él lo demostró muriendo en la cruz, padeciendo, sufriendo. De esa manera Él demostró el amor que nos tenía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nadie, escuchen, ahí viene el versículo tremendo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. Hermanos, yo te amo en el amor del Señor, te amo mucho. Pero está caminando por la calle y los dos hermanitos allí,
Y de pronto viene un ladrón y quiere asaltarlos. Uy, lo abandona el pobre viejito y se va corriendo. ¿Y dónde está él? Te amo, hermano, te amo en el amor del Señor. ¿Ah? ¿Dónde está? Es como un testimonio que cuentan de un pastor que decía: hermanos, yo les amo así, les amo en el amor del Señor. Ahí predicando en medio culto. Daría mi vida por ustedes, hermanos, les amo en el amor. Y justo estaban en la época del terrorismo, donde entraban a las iglesias, amenazaban, metían bomba. Era terrible. Y que entran los terroristas. Y este pastor se bajó y desapareció, se hizo humo. Y todos se reían ahí después del asunto este. Decían: ¿dónde está pues que nos decía que nos amaba y que daba su vida por nosotros? Lo cierto es que no debemos amar de palabras, debemos amar con hechos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si Priscila y Aquila fueron capaces de ofrecer su vida, arriesgar su vida por el apóstol Pablo, usted y yo debemos ofrecer nuestras vidas, arriesgar nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. O sea, si usted y yo hacemos lo que Dios nos manda, ¿qué nos manda? Que ofrezcamos, que arriesguemos nuestras vidas por aquellos que son nuestros hermanos, nuestros prójimos. Tu prójimo ahora, por ejemplo, mi prójimo es mi esposa. Prójimo es aquel que está cerquita de ti, el que está más próximo a ti. ¿Entiende? Estás en el carro, no sé, tu prójimo es el que está a tu costado. Entonces, allí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que demostrar nuestro amor, el amor que Dios nos da. Si vosotros sois mis amigos, tienen que hacer lo que yo os mando, dice Cristo. Luego el versículo 5 del libro de Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué nos enseña esto? Que los cultos, los servicios, como en ese tiempo muchas veces no tenían muchos recursos y había pocos hermanos allí. Por ejemplo, iban a una ciudad y había un hermano allí, una familia. Entonces, ¿qué hacían? Organizaban cultos. ¿Dónde? Pues en su casa. Y ahí invitaban a uno, a otro, la gente venía, escuchaba el evangelio, los demonios salían gritando. Era una bendición grande. Por eso dice: en ese lugar donde se congregaban, saluden a la iglesia de su casa. ¿De quién? De Epeneto. Era un siervo de Dios, amado mío, dice, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. De la ciudad de Acaya es el primero que Pablo ganó para Cristo. Mira, ya había pasado mucho tiempo y él lo recordaba, pero muy bien, a Epeneto, el primero que había ganado en la ciudad de Acaya, el primer cristiano. Ya había pasado mucho tiempo y Pablo se acordaba y lo ministraba, lo alimentaba con la palabra. Eso nos habla mucho de que no debemos descuidar a aquellos que un día ganamos para Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ministrarlos hasta que crezcan y maduren. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Saludad a María, dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí hay otra mujer, una tremenda sierva de Dios. Primero, ¿de quién habló? De Febe, una líder extraordinaria. Y aquí otra mujer, María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes, entre vosotros. Ha trabajado mucho, se ha esforzado, dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿No les gustaría que Dios opine lo mismo de ustedes, hermanas? Que Dios diga: saluda a María, a Celestina, no sé, a todas las demás, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Imagínense su libro. Él escribió esta carta, pero el nombre de estas personas ha quedado aquí, en la Biblia. Cosa que usted y yo nos enteramos que trabajaban, pero como se podría decir, hasta que las fuerzas se agoten. Evangelismo, actividades en la iglesia. Y en ese tiempo era peor. Por ejemplo, el predicador en ese tiempo, yo me imagino cómo estaría su voz. Porque ahora nos ayudan los micrófonos, la tecnología, los parlantes. No tienes que hablar de más muy fuerte, todo te ayuda. Pero en ese tiempo, no, ese tiempo tenían que gritar. Dice la Biblia que Jesús gritaba a voz en cuello, significa que en alta voz. Y Jesús no predicaba pues 10 minutos, 1 hora, 1 hora y media como nos da, a lo mucho 1 hora y media nosotros. El apóstol Pablo predicaba tanto que uno ¿cómo se llamó este jovencito? Eutico. Se durmió, dice así, cabeceó, imagínense, estaba tan lleno el lugar que él predicaba, predique, enseñe, horas y horas. Y estaba en una ventana así, en una casa grande, pues antigua, altas las casas. Él estaba en una ventana y se quedó dormido, cabeceó y ¡pum!, se cayó y se murió. Y él le dijo: no se preocupen, vamos a orar por él. Señor, vuélvele el alma de este hombre. Y otra vez estaba allí Eutico. Tremendo, ¿verdad? Pero todo esto resalta, hermanos amados, el trabajo. Y aquí resalta el trabajo de esta mujer María. Trabajaba en el Señor. Porque yo siempre les digo: ¿qué es si ahorita el Señor te llamara a su presencia? Ay, Señor, no he hecho nada. Me salvaste, me redimiste. ¿Y qué hice luego? ¿Qué hice luego? El nombre de estas personas quedó en la historia hasta ahora. Han pasado 2000 y tantos años y sus nombres continúan aquí. Imagínate. La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Mira, Pablo era tremendo en la memoria. Pablo se acordaba hasta de los que en una cierta ocasión o en otra ocasión estaba predicando y lo metían a la cárcel, y entre ellos iban algunos hermanos. Y se acordaba y decían: saluda a Andrónico, a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, que en tal lugar nos metieron a la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo era para ellos. Era un gozo ir a la cárcel, sufrir por causa de ¿quién? Por causa de Cristo, por causa de predicar el evangelio eterno. Los cuales, dice, son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, estas personas hasta habían llegado antes de que Pablo fuera cristiano. Estos ya eran cristianos. Quizás muchos de ellos el mismo Pablo los persiguió. Estas personas que él está nombrando, los mismos apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, los conocían. Qué testimonio, ¿verdad? Qué permanencia en el evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Debemos tomar estos ejemplos de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que luchan, evangelismo, santificación, primero guardar su vida para Cristo, oración, ayuno, búsqueda de Dios, y las puertas se abrirán, hermanos. Pablo fue el que llenó el evangelio por toda Asia Menor. Todos los alrededores, hasta él mira,
¿Saben? Nosotros hemos leído hace 3 temas pasados. Su pensamiento era llegar a España. Nunca llegó. Pero él tenía proyectos ya más adelante. Tenía visión el hombre. Eso nos enseña que nosotros tenemos que ser lo mismo, hermanos. Tenemos que tener visión. ¿Cuál es su visión de usted? O sea, ¿cuál es el proyecto que usted tiene en el Señor? No, pues no sé. Para el próximo año. ¿Cuáles son los proyectos anticipados que ya tenemos? ¿Cuál es la visión? Él decía: mientras yo los visite a Roma, porque después me voy a ir a España. Él ya planeaba seguir expandiendo el evangelio más lejos. Pero ¿cuál es el pensamiento de ahora? Pues los afanes nos han ahogado nuestras visiones. Bueno, hoy voy al culto, pero solamente eso, ¿me entiende? Ya quizás no es que voy, pero tengo este plan, este anhelo. Quiero servirle a Dios. Quiero que Dios me use. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y me llamó para ser un evangelista. Voy a ser un evangelista. Voy a buscar de Dios. Voy a buscar de Él, para que el Señor me use, para ser un instrumento útil en sus manos. Y como cuando el Espíritu Santo dijo: apártame a Pablo y Bernabé al llamado que yo les tengo para ellos. Imagínate. ¿Por qué? Ellos se habían preparado. Ellos estaban en ayuno, en oración, en consagración. De esa manera podían lograr sus objetivos. Estos eran los cristianos del primer siglo. Y tenemos que nosotros seguir este ejemplo. Dejar la pereza a un lado. Dejar el cansancio carnal a un lado. ¿Qué es eso? La carne es terrible, hermanos. La carne es terrible. O usted domina la carne, o la carne lo domina a usted. ¿Por qué? Porque cuando vas a ver algo entretenido, la carne está despierta. No tienes sueño, no tienes nada. Pero cuando vas a orar, te agarra el sueño. Ay, qué terrible sueño que tengo. Vas a abrir la Biblia, a leerla, y ay, qué terrible sueño que tengo. Esa es la carne. ¿Qué tienes que hacer? Voy a orar. Me duermo arrodillado, me paro. Me duermo en el culto, me paro. Me duermo orando, me paro y camino y empiezo a orar allí, empiezo a hablar con Dios. Voy a vencer esto. Y lo vas a hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero aquel que se quede dice: no, se queda dormido y nunca logra nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice esto: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Mira, imagínate. No, esto es tremendo. ¿Se acuerdan cuando le dice a Timoteo: Timoteo, procura presentarte delante del Señor? ¿Qué cosa? Aprobado. Como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y mira lo que dice aquí: saludad ¿a quién? A Apeles, aprobado en Cristo. Esto es tremendo. Hablaba de un siervo, de un hermano que Pablo lo conocía. Decía: este es un hombre aprobado. Seguramente era un hombre con paciencia, que ya tenía el hombre desarrollado una paciencia extraordinaria. Seguramente era un hombre lleno de amor, lleno de pasión por predicar el evangelio. Seguramente era un hombre lleno de dominio propio. Cosa que Pablo le había puesto un sobrenombre: el aprobado. Pero ¿cuáles son los sobrenombres de hoy de los hermanos? Yo he escuchado muchos sobrenombres por allí. La hermana fulana de tal: sí, es la chismosa. El hermano fulano: ese es el quejón, el llorón. La hermana: no, esa es la renegona, siempre anda renegando. Pero Pablo también había puesto un sobrenombre. ¿Cuál era? El aprobado en Cristo. ¿Qué les gustaría que sea el nombre de ustedes? Fulano de tal, la dormilona, el dormilón.
¿Sí o no? ¿O quisieran tener un nombre como este? El aprobado, la mujer virtuosa. Así como Pablo los presentó, Febe, una diaconisa, una mujer extraordinaria, alguien que apoya la obra. María, alguien que nos apoyó muchísimo. Fulano de tal. Y aquí dice, imagínense, el aprobado. ¿No les gustaría que Dios les... La pregunta es, no importa qué piensa la gente de ti, lo importante es qué Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que piensa de nosotros? ¿Qué es lo que cree usted que piensa Dios de ti y de mí? Pues pensándolo bien, a ver, me examino, usted dice esto, me examino. No creo que piense bonito. Porque no oro, no leo la Biblia, no ayuno. Soy un cristiano así. Me duermo en el culto. ¿De qué aprovecha? ¿Sí o no? De nada, no aprovecha de nada, no aprovechamos. Entonces es en vano nuestro supuesto esfuerzo. Pero Pablo habla de Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, era su familia, un familiar. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otro atributo. Están en el Señor. O sea, la familia completa era cristiana, una. Otra que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra mujer. Van 3 mujeres que Pablo se recordaba muy bien. Mujeres que Pablo resaltó como la primera y esta tercera. Lo resaltó, hermanos, ¿por qué? Porque, escúcheme, algo bonito te hace recordar, ¿sí o no? Sí. Es como cuando usted como hermana o como hermano vas a comprar algo y ves algo que te impresiona y dices, qué hermoso es eso. Y nunca te olvidas. Nunca te olvidas. Algo que te impresiona, que te deja asombrado, nunca te olvidas. ¿Sí? Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Esta mujer llamada Trifena, Trifosa, 2, las cuales trabajaron, y la amada Pérsida. Mira, nombra algunas hermanas allí, pero resalta a Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, dice. La amada. O sea, había un cariño especial. Vamos, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y escúcheme, si se va a dormir, es en vano que usted vino al culto. De verdad. Es mejor que se hubiera quedado durmiendo en su casa, ¿sí o no? A mí no me falta el respeto, le falta el respeto a Dios. Imagínate el Dios Todopoderoso mirándote ahí, mirando, porque Él te está mirando ahorita, te está observando. El Dios Todopoderoso y sin temor alguno. A ver, si el presidente te llama a una audiencia, el presidente, usted no se duerme, no se duerme. El presidente está delante de ti, está hablando. Usted no se duerme, no. Pero no estamos leyendo la palabra del presidente, estamos leyendo la palabra de Dios y Dios te está mirando. Así que mejor pararse, echarse agua, no sé, algo que evite dormirse. Es una falta de respeto a Dios. Luego dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía, o sea, la mamá de Pablo. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos.
Es como cuando usted saluda a alguien. Saludo a mi primo, a mi sobrino, a mi tío, saludo al fulano de tal y a mi hermana tal, que siempre ella me preparaba esto, el otro, y ha sido buena conmigo. ¿Por qué resaltas? Porque ha sido alguien diferente a los demás. Pablo habla de muchos hermanos aquí: Asincrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes, a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, Nereo, y a su hermana Olimpia, y a todos los santos que están con ellos. Pero habíamos leído que resaltaba a algunos, y entre todos resaltó a 3 mujeres: Febe, Pérsida y María. ¿Será que estas trabajaron más? Claro que sí. ¿Y será que los que no trabajaron mucho no serán salvos? Sí, van a ser salvos, porque la Biblia dice que somos salvos por fe. Pero recibimos la recompensa de acuerdo a nuestro trabajo. Si usted trabaja más, hay más recompensa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y aquí viene algo hermoso: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Saben qué es ósculo santo? Es un abrazo y un beso. Eso es ósculo santo. Es con respeto y es una muestra de cariño. Mira lo que la Biblia nos enseña, hermanos. ¿A ser qué? A ser cariñosos, a demostrar el amor también de esa manera. No ser duros ahí, no, el hombre que abraza y da un beso, le dice te quiero a su hijo, ese es un cobarde, ese no es un hombre valiente, no es un hombre, es una tontería eso. O al niño le dice no, tú eres hombre, tú no tienes que demostrar amor, nada. El cristiano es una persona nueva, es una persona con amor en su corazón. Tiene que haber comunión entre todos nosotros. Y algunas personas pues dicen que saludarse con un abrazo y con un beso es pecado. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero aquí la Biblia, cuando dice ósculo santo, es un abrazo y un beso en la mejilla, obviamente, con respeto, demostrando el cariño que se tienen entre los hermanos. ¿Ven? Eso es un saludo bíblico, con respeto, y que Pablo lo hacía muy a menudo. Por ejemplo, hay países donde se demuestra el cariño, todos se saludan, un beso en las 2 mejillas. ¿Ha visto? Hasta entre hombres. Ustedes dicen, ay, ¿qué? ¿Entre hombres? Sí, y es normal para ellos. Los judíos, ¿saben por qué Judas le dio 2 besos a Jesús? ¿Saben por qué o no? Eso era una demostración de amistad, pero íntima. Darle besos, o sea, saludarle, darle un beso en la mejilla y en la otra. Pero escuchen, la intención de Judas era decirle ahí a los soldados: al que yo dé un beso, este es. Sino que Judas fue con la intención de decirle: este es, miren, este es. Pero con esa intención de que ya les dijo, no que era su íntimo amigo. Por eso que Jesús le dijo: con un beso has vendido a tu maestro. Entonces este ósculo santo es cariño entre los hermanos, con un beso en la mejilla, un abrazo, una demostración de amistad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mas os ruego, dice, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Aquí viene lo fuerte, porque este tema se titula palabras finales y advertencia a permanecer en Cristo. Mire lo que dice: mas les ruego, dice, que se fijen. ¿Qué es fijarse? Observar. Miren, no es lo mismo observar que mirar. Por ejemplo, yo le estoy observando a ustedes. Algunos de ustedes se están durmiendo, pero estoy mirando
el perro que pasó, estoy mirando el carro que pasa. Eso estoy mirando. O sea, no estoy prestando atención en eso. Estoy prestándole atención a las caras de ustedes. ¿Está bien? Eso es prestar atención. Prestar atención no es lo mismo que mirar. Yo miro, ahí pasó otro carro, ahí pasó otro. ¿Entiende? Pero yo le estoy observando a ustedes. Por eso que el apóstol dice: hermanos queridos, les ruego que examinen con lupa. ¿Alguna vez ustedes han agarrado una lupa? ¿Sí? Sí, ya. ¿Para qué agarras una lupa? Para examinar lo más pequeño, pues. Y ver, agarras ahí, sí, es una hormigaza, una tremenda hormiga. Un chiquitito, ¿verdad? Pero agarras la lupa y así es una tremenda hormiga. Entonces, miren lo que dice: hermanos, les ruego que se fijen a los que causan divisiones y tropiezos, que examinen con lupa detenidamente, observen quiénes son aquellos malcriados, quiénes son aquellos que están sembrando cizaña entre los hermanos, quiénes son aquellos que están difamando entre la iglesia, quiénes son aquellos que están metiendo, por ejemplo, el pastor dice una cosa y la hermana o el hermano dice: no es verdad, eso es así, no debe ser así, debe ser así. No, que esto es así, no, que no tiene, no está equivocado, eso no es así. Yo creo que debería ser así. Empieza a formar allí, a hablar con otros, con otro hermano, con otra hermana, y empieza, ¿qué cosa? A causar divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que usted ha aprendido? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que usted aprendió? Que usted fue salvo a través de la fe, por gracia, no por obras. No porque usted haga buenas cosas usted se salva, no. Fue salvo, ¿por qué? Porque usted confesó ser un pecador y se arrepintió de sus pecados. Sencillo. Y si alguien viene y dice: no es así, eso es mentira, tienes que hacer cosas buenas, porque yo no creo que Dios perdone si no haces cosas buenas. Y empiezan a sembrar cizaña entre la iglesia. Por eso les dice que se fijen en aquellos que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué cosa? Que me aparte de ellos. O sea que si yo escuché a un hermanito que me dijo que el infierno no existe, me dijo que yo me salga de esa iglesia, me dijo que no es mentira lo que dice el pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Apartarme de ellos. No, pobrecito, ¿cómo le voy a marginar? Es mi hermano. No. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que nosotros distinguir quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas. ¿Está bien? Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes les ha enseñado. Apártese de esa gente. ¿Listo? Apártese. Porque en la viña del Señor hay de todo. En el rebaño del Señor hay de todo. Tito 3:10. Tito 3:10 dice esto: al hombre que cause divisiones, al hombre, al hermano, a la hermana, que cause divisiones, después de una y otra amonestación. O sea, por ejemplo, yo me entero que un hermano está causando dos pensamientos dentro de la iglesia. Yo voy y hablo con él: hermano, usted está mal, lo que usted está haciendo está muy mal. Y él dice: ya, está bien, ya no lo voy a hacer. Y otra vez con lo mismo, otra vez allí causando división entre la iglesia. Yo voy y otra vez lo llamo la atención, y otra vez me dice: perdóneme, bueno, ya. Pero miren lo que dice: después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio
juicio. No, esto es tremendo. Escúcheme. Por eso yo les dije, hay gente que ya no tiene vuelta atrás. Ya se han pervertido. Ya han vuelto atrás, han caído de la gracia. Pecan, causan divisiones, gritan en la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos. Todo para ellos es malo. Ah, no, pero ¿por qué esto? Ah, mira, ¿por qué el otro? Ah, eso, mira, eso, todo lo malo ven. Todo lo malo, todo malo, para ellos todo es malo. Por eso dice, después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, lo que dicen en Mateo 18, todo el 18. Si un hermano no hace caso una vez, otra vez, dice, deséchalo, expúlsalo de la iglesia. Qué tremendo es esto. Expúlsalo de la iglesia. Yo conozco algunas casos acerca de esto, de personas que problema en la iglesia, problema aquí, problema allá, y bueno, el pastor tenía que expulsarlos y no entran más en la iglesia. Así tiene que ser, porque ellos son manzana podrida, están pervertidos. Peca y está condenado por su propio juicio, o sea, han caído de la gracia. No sé, han pecado tanto que ya no tienen más solución. Se han alejado de Dios. Estos son los apóstatas. Y por su propio juicio se han condenado, pues. Judas 1:16. Judas, el hermano del Señor, no el Iscariote, obviamente, no. Judas 1:16 al 23 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, estos que ya se pervierten, pues muchos se inclinan a la avaricia. La mayoría, el amor al dinero, a muchos les ha desviado del camino de Dios. Incluso pastores estuvieron una vez en el camino, pero por amor al dinero se han desviado. Ya están ahí, todos sus ojos son la letra S de dinero, dólares. Estos son murmuradores, querellosos, andan conforme a sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, pura tontería hablan. Pura tontería, no predican bíblicamente. Sus predicaciones son ¿qué? Dinero y más dinero. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de vuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Usted no tiene que escuchar cualquier predicación en el internet. Ah, mire, ese pastor hizo un milagro, hay que verlo toda su prédica completa. Y escuchan cualquier cosa y creen las palabras, el testimonio de ese hombre más que en la palabra de Dios. Usted no tiene que ser de esas ovejitas así inocentes. La Biblia nos dice que seamos prudentes como serpientes y mansos como palomas. Así que usted tiene que estar con las antenitas bien puestas. No porque alguien habla bonito al sentimiento. Ay, tú eres un campeón, tú puedes. Y la gente llora allí. Ay, sí. Pero aparece un Juan el Bautista y les dice: pecadores, generación de víboras, ¿hasta cuándo van a seguir en sus pecados? No, ese no es un pastor bueno. Fuera. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos acordarnos de que los apóstoles de Jesucristo nos decían, dice: en el postrer tiempo vendrá burladores,
gente que apelará a la avaricia de las personas. Está lloviendo oro en mi iglesia, dijo un apóstol. El diablo es tremendo, ¿verdad? Les rasca la cabeza y la carne obviamente que hace su parte. Qué lástima. Yo les digo, párense, pónganse de pie y siguen allí sentados. En el postrero tiempo habrá burladores, gente que no predica la palabra. La palabra es un burlador. Muchos de estos predicadores famosísimos, todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, un cantante famosísimo dijo que no está seguro de que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo sé que a quién le está cantando este tipo que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Y tantas tonterías que hablan. ¿Por qué? Porque son burladores, que andarán según sus malvados deseos. Por causa de ellos, pues el camino de Cristo es blasfemado, dice la Biblia. La gente dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Todos son una tira de ladrones. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué es sensual? Sensual no solamente habla de lo sexual, no solamente eso, sino de personas que supuestamente son espirituales. Supuestamente, porque escúcheme, en estas campañas que hacen en estadios, Cash Luna, ahí Jesús Adrián Romero, todos ellos que hacen y agarra el hombre su saco y ¡fum!, les tira ahí a la gente dice, ¡ah! Hay poder, sí hay poder. Si no, toda esa gente no estuviera allí. Hay poder, hermanos. La gente se cae por un poder sobrenatural. Pero yo pregunto, ¿ese es el poder de Dios? Usted dirá, no sé si es el poder de Dios o el poder de Satanás. ¿Cómo yo sé? Cuando yo escucho la predicación de ese hombre y veo que solamente habla de plata, y que se burla de Cristo. Imagínense, uno de ellos dijo que Pedro el apóstol estaba mal por decirle a Simón el mago que caiga, vete al infierno con tu plata que vienes a comprar el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Simón el mago? Cuando quiso darle un dinero para que él también imponga las manos sobre los enfermos y estos fueran sanados. Este hombre dijo, Pedro estaba equivocado, porque Simón quería dar un diezmo, una ofrenda, y no era así. Simón quería comprar y seguir en su pecado. Todos estos tienen, ¿qué cosa? Lo que la Biblia dice, un poder engañoso. Dios les enviará un poder engañoso, dice. ¿Hay poder? Claro. ¿No dice 24:24 de San Mateo que dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas y que harán milagros extraordinarios? ¿Cae esa lloviznita de supuestamente oro en la iglesia? Claro que cae, porque ellos lo ven y dicen, mira aquí, y parecen más magos que otra cosa, porque mira, el agua se transforma en vino y se vuelve vino. ¿Eso qué es? Claro que es poder, claro que es poder, pero la Biblia nos enseña que es un poder engañoso, que Dios mismo los manda. ¿Por qué? Porque se han desviado del camino de Dios. Están andando conforme a sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo. ¿Hablan en lenguas? Claro que también hablan en lenguas. Es que yo le escuché a ese predicador que hablaba en lenguas y era un profeta. ¿No? ¿Qué profeta? Escucha, analiza. Y muchos de ellos son lenguas que ni siquiera entiendes, no sabes ni qué dijo. ¿Está bendiciendo a Dios o está maldiciendo a Dios? Entonces, estos que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Por eso que dice la Biblia que tengamos discernimiento de espíritus. Es un don.
del Espíritu. Recuerdo una ocasión donde un pastor contó, y él estaba predicando, dice, ya estaba en el momento de la administración, donde estaba imponiendo manos a la gente. Y de pronto una hermana empieza a hablar en lenguas. Y la mayoría dice, qué bendición, qué victoria. Pero el espíritu que estaba en él, le dio la traducción de estas lenguas que hablaba esta mujer. ¿Y saben qué estaba diciendo? Estaba maldiciendo a Dios. Y le dijo, demonios, sal en el nombre de Jesús. Y gritó. Y a veces nosotros cualquier cosa encontramos por internet y lo escuchamos, lo vemos y creemos. Y no sabemos quién nos está ministrando. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué dice en el Espíritu Santo? En cada versículo de la Biblia hay una extraordinaria enseñanza. La Biblia, ¿qué nos dice? Jesús nos enseñó a orar ¿a quién? Al Padre. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Él dijo, en mi nombre orarán al Padre. Y aquí nos dice en el Espíritu. O sea, yo tengo que conectarme con el Espíritu, orar al Padre, dirigirme al Padre en el nombre de Jesús, que es mi Salvador. Miren qué orden. Oro en el Espíritu, o sea, que el Espíritu me guíe, que el Espíritu me dé palabras para orar en el nombre de Jesús y al Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Qué tremendo es esto. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. O sea, manténgase bajo la cobertura de Dios, bajo el techo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. O sea, algunos que están allí dudando. Ay, no sé si voy o no voy. No sé si yo debo hacer esto o no. Convénzalos, dice. Convencedlos. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. ¿Saben por qué? Porque algunos ya están en peligro, que si se mueren se van al infierno. ¿Por qué? Porque no solamente ya no vienen a la iglesia, sino que ya están pecando ya. Y dicen, no, eso. Y empiezan allí, pecan, ya no sienten ese deseo de arrepentirse. Están, hermanos, en un grave peligro. Por eso dice, arrebatándolos de fuego, sálvenlo. ¿Cómo yo lo salvo? Yéndome a predicarle el evangelio, para que se reconcilie. Y de otros dice, tened misericordia con temor. O sea, de aquel que usted lo ve que se va al mundo y otra vez regresa, se va al mundo y otra vez regresa. Tenemos que tener misericordia, hablarle, aconsejarle, sí, pero con temor. ¿Temor a qué? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es tremendo. O sea, que usted guarde su distancia, porque quizás te puede inducir, porque si está yendo al mundo y está regresando, quizás te pueda jalar a ti también. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.